Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Tom Christman. Thomas Ashley Christman nació el 22 de octubre de 1960 en la villa de Solihull, en la región de las Tierras Medias Occidentales, en Inglaterra, Reino Unido, en el seno de una familia acaudalada, vinculada con las altas esferas de la sociedad británica. Fue el menor de los 3 hijos de Harry Christman y de su esposa de ese entonces, Barbara Christman, nacida en Estados Unidos. Harry era el multimillonario fundador del grupo Bristol Street Motors y exdirector de Aston Villa. Tom, como fue conocido en su círculo familiar y durante el resto de su vida, tuvo una infancia feliz junto a sus hermanos mayores, Rick y Kathy. Desde pequeño, destacó como un chico encantador, inteligente, vibrante y emprendedor, que amaba a las personas y buscaba disfrutar al máximo la vida. Tom estudió en la escuela pública Stowe, en Inglaterra, y al graduarse, se marchó a Texas, Estados Unidos, con la idea de estudiar y obtener un título en administración de empresas. Inicialmente hizo una carrera en el área de finanzas, y durante un tiempo trabajó para un banco con sede en Rhode Island, Estados Unidos, y en Londres. También trabajó en el mundo de la bolsa, pero al poco tiempo decidió independizarse y para ello creó y dirigió un exitoso negocio de venta de accesorios para automóviles exclusivos. Para el año 2000, se asoció con Sir Stirling Moss para proporcionar productos de limpieza de vehículos de alta gama. En esta empresa conjugaba la formación y experiencia que tuvo en el área de finanzas y su pasión por la velocidad. Cuando apenas pasaba de los 30 años, el entusiasta Tom ya acumulaba 8 automóviles y una lancha rápida. La buena fortuna de Tom no se limitaba solo a los negocios, pues siempre se rodeó de mujeres hermosas e igual de exitosas que él. Una de sus relaciones más estables fue con Christina Spaniel, una mujer de 34 años originaria de Alemania, con quien estuvo durante 3 años. Después de la separación, en 1997, salió durante 9 meses con Fiona Gale, de 42 años. Un año más tarde, un amigo en común lo presentó con una mujer cuyo rostro era muy conocido entre la élite londinense. Nadie pudo sospechar que el pasado problemático de uno de los dos convertiría aquel encuentro en una relación tormentosa y desencadenaría una tragedia que ocupó las principales portadas de la prensa mundial. Jane Dawn Elizabeth Andrews nació el 1 de abril de 1967 en la localidad de Cleethorpes, condado de Lincolnshire, en Inglaterra. Al igual que Tom, fue la menor de 3 hermanos, pero a diferencia de la familia de este, los Andrews pertenecían a la clase trabajadora. El padre de Jane se ganaba la vida como carpintero y su madre era una trabajadora social. Cuando era niña, Jane sobresalió en la escuela primaria por su inteligencia y vivacidad. Cuando llegó a la secundaria, la situación económica de la familia se había deteriorado y tuvieron que mudarse a una casa más pequeña en la cercana ciudad portuaria de Grimsby, donde asistió a la escuela secundaria Hereford. Desde pequeña, Jane dejó en claro su interés en dejar atrás su origen humilde y se empeñó en educarse para lograrlo.
Sin embargo, durante la adolescencia, algo cambió dentro de ella y tuvo que hacer frente a varios problemas psicológicos de origen desconocido. La jovencita fue diagnosticada con depresión, ataques de pánico y un trastorno alimentario. A los 15 años, la edad en la que la mayoría de las jovencitas disfrutan de salir con amigos y hacer planes para el futuro, la inestable Jane intentó quitarse la vida ingiriendo una sobredosis de medicamentos. Al parecer, tomó la decisión por temor a que su madre descubriera que había estado faltando a la escuela. Jane sobrevivió, pero su comportamiento errático no cesó. 2 años después de ese episodio, cuando tenía 17 años, se enteró de que estaba esperando un hijo. Nunca se supo quién era el padre del niño, pero la adolescente decidió interrumpir el embarazo. Años más tarde confesó que el aborto fue una experiencia traumática, sobre todo porque ella estaba lidiando con problemas de salud mental. Jane sintió siempre una gran inclinación por el mundo de la moda. Así que, en un intento por superar los problemas y con las ansias de mejorar su condición social intactas, se inscribió en un curso de moda en el Colegio de Arte Grimsby. Al poco tiempo de graduarse, obtuvo un trabajo como diseñadora de ropa para niños en la multinacional británica de la moda Marks & Spencer, con sede en Westminster, Londres. Con la mudanza a la capital, Jane sintió que sus sueños y ambiciones comenzaban a hacerse realidad. Pero resultó que ese primer trabajo en el competitivo mundo de la moda y el diseño fue solo el inicio de lo que estaba por venir. Jane jamás imaginó que un anuncio anónimo la llevaría a codearse con personalidades de lo más alto de la sociedad inglesa. En 1988, a los 21 años, pensó que no tenía nada que perder cuando respondió al aviso publicado en La Dama, donde solicitaban a alguien de su perfil para encargarse de un vestidor personal. 6 meses después, cuando pensó que su postulación había ido al cesto de la basura, fue llamada para una entrevista. La sorpresa de Jane fue mayúscula cuando acudió a la cita y se encontró frente a frente con Sarah Ferguson, duquesa de York, la entonces esposa del príncipe Andrés, de la Casa Real Británica. 4 días después comenzó a trabajar para la duquesa, a quien los medios se referían como Fergie en el Palacio de Buckingham. La vida de Jane dio un giro de 180 grados, pues pasó de un cargo modesto en una gran tienda a trabajar para una de las figuras más polémicas de la monarquía británica. Para ese entonces comenzó a ganar alrededor de 18.000 euros anuales, una pequeña fortuna para la época. Esos ingresos le permitieron costearse un apartamento nuevo en la elegante zona de Parque Battersea. A partir de entonces llevó un estilo de vida muy diferente y comenzó a acceder a todo lo que había deseado. Su nuevo estatus superó por mucho sus sueños de la infancia de tener una vida de lujos y privilegios. Logró rodearse de un nuevo círculo de amigos, en los que no faltaban miembros del jet set internacional y de la realeza. De acuerdo con informes posteriores, Jane comenzó a involucrarse sentimentalmente con varios hombres a los que conoció a través de su trabajo con la duquesa. A donde quiera que fuera Fergie, Jane la seguía para asegurarse de que su vestuario estuviera acorde con cada evento público al que asistía. La relación laboral de la joven diseñadora con la duquesa se prolongó durante casi una década, hasta que un hecho escandaloso le puso fin de forma abrupta. A pesar de que había conseguido un empleo de ensueño y que llevaba una vida privilegiada en comparación con su niñez y adolescencia, los problemas emocionales de Jane no la abandonaron mientras trabajó para la realeza. Jane comenzó a salir con Christopher Dunn Butler, un ejecutivo de IBM 20 años mayor que ella. Después de un breve compromiso, la pareja se casó, pero solo permanecieron juntos durante 5 años.
Jane afirmó más tarde que la separación fue resultado de las presiones del trabajo. No obstante, la versión de Christopher sobre los motivos del divorcio fue totalmente diferente. Él dijo que su esposa le fue infiel repetidamente. Años más tarde, Jane admitió que tuvo algunas aventuras mientras estaba casada. Pero Jane no era el tipo de chica que permanecía sola durante mucho tiempo. Poco después de su divorcio, conoció a Dimitri Horn, el hijo de un magnate naviero griego, con quien comenzó a salir de forma regular. Aparentemente, Jane desarrolló un amor enfermizo por Dimitri. Por eso, cuando la relación terminó en medio de discusiones y desacuerdos, se dice que ella reaccionó de la peor manera y causó destrozos en el apartamento que compartían. Según reportes, después de la separación, Jane intentó nuevamente quitarse la vida con una sobredosis de fármacos. Sin embargo, sobrevivió y logró recuperarse por su cuenta, sin buscar tratamiento médico. Cuando apenas se reponía de la dramática ruptura con Dimitri, Jane conoció a Tom, un codiciado soltero que llenaba todas sus expectativas. Joven, apuesto, adinerado y aventurero. El exitoso empresario representaba el hombre ideal que ella tanto imaginó. A Tom, la joven diseñadora tampoco le resultó indiferente y comenzaron a salir. A partir de ese momento fue común verlos juntos en galas, fiestas y otros elegantes eventos donde se codeaban con lo más distinguido de la alta sociedad londinense. En abril de 1999, Tom dio un paso significativo en la relación. Llevó a Jane a Florida, en Estados Unidos, para que conociera a su padre Harry, quien se había establecido en Palm Beach junto a su nueva esposa Krista. Años más tarde, Harry afirmó que aunque siempre estuvo dispuesto a apoyar cualquier decisión del menor de sus hijos con respecto a su vida privada, tuvo serias dudas respecto a Jane desde el mismo momento que la conoció. Señaló que durante esa visita pudo notar que era una mujer evidentemente ambiciosa y algo petulante, que no hacía sino hablar de su trabajo con la duquesa y de todos los privilegios que obtenía al estar cerca de la realeza, además de los países que había conocido en ese tiempo. Lo que Jane se esmeró en omitir cuando hacía los relatos de su vida con la realeza fue que en 1997, un año antes de conocer a Tom, se vio envuelta en un escándalo que provocó que perdiera el empleo soñado en el que se mantuvo durante los últimos 9 años. Según reportes, en ese tiempo, Sarah Ferguson inició un romance clandestino con un aristócrata toscano, el conde Gado de la Geraldesca, quien aparentemente también mostró cierto interés por Jane. Poco después de la supuesta aventura, Jane fue despedida de su puesto como vestuarista real de la duquesa. Aunque funcionarios del Palacio de Buckingham lo negaron y atribuyeron su despido a una reducción de costos, algunos especularon que su salida fue consecuencia de ese turbio episodio. La relación entre Jane y Tom avanzó rápidamente. Al poco tiempo, alegando supuestas dificultades financieras que le impedían mantener su apartamento en Parque Battersea, Jane se mudó al espacioso y lujoso apartamento de Tom en Fulham, en el municipio de Hammersmith, al sudoeste de Londres. En octubre de 1999, Jane consiguió empleo como gerente de relaciones públicas en el Hotel Claridge, pero por razones que no se hicieron públicas, luego de apenas 2 meses en el cargo, se le pidió que se fuera. A pesar de este nuevo revés en el plano laboral, Jane no podía estar más feliz y puso todas sus energías y esperanzas en su relación de pareja. Tras 2 años juntos, comenzó a imaginarse un futuro junto a Tom. Al parecer, en su mente, lo más lógico era que dieran el siguiente paso y unieran sus vidas en matrimonio. Esos pensamientos se afianzaron cuando en septiembre de 2000,
Tom la invitó a pasar las vacaciones de verano en Italia y a visitar luego la villa que su familia tenía en la Riviera Francesa. Jane asumió que aquel viaje no podía ser otra cosa que el marco ideal para que él hiciera su propuesta y le diera un anillo de compromiso. En las postales que Tom le envió a su familia, se le podía ver junto a Jane haciendo una de las cosas que más le apasionaba en la vida: conducir una lancha rápida. Nadie imaginó que después de esas idílicas vacaciones, la vida de ensueño de Tom se derrumbaría de golpe. Mientras pasaban los días entre paseos en lancha, cenas elegantes y encuentros románticos, Jane estaba ansiosa esperando el momento en que Tom se arrodillaría frente a ella y le pediría que se casara con él. Pero al final del viaje se hizo más que evidente que el compromiso no estaba en los planes de Tom. Ella le increpó al respecto y las idílicas vacaciones terminaron amargamente cuando él le respondió que no tenía intenciones de convertirla en su esposa. De hecho, Bárbara, la madre de Tom, relató más tarde que en los meses previos a ese viaje, su hijo le contó que había tratado por todos los medios de que Jane se fuera de su apartamento por voluntad propia. Pero en cada ocasión que se lo planteaba, ella amenazaba con quitarse la vida. De regreso a Londres, la situación se tornó muy tensa entre la pareja, pero aún así Jane se negaba a abandonar a Tom y a salir de su apartamento. Las discusiones se hicieron cada vez más frenéticas. La crisis de la pareja fue en escalada, pero nadie advirtió lo peligrosa que podía resultar una mujer inestable como Jane al sentirse desdeñada. El 17 de septiembre de 2000, cuando prácticamente no habían deshecho las maletas, las diferencias entre el empresario y la diseñadora se intensificaron. Esa tarde sostuvieron una discusión tan subida de tono que Tom se vio obligado a llamar a la policía. Al parecer, además de su negativa a comprometerse, Jane descubrió mediante un correo electrónico que Tom mantenía una relación con una mujer estadounidense. Los celos y la ira exacerbaron el resentimiento que le causó el rechazo del hombre con el que había imaginado formar un hogar y tener su propia familia. Según registros, en la grabación de la llamada se pudo escuchar la voz de Tom pedirle al operador que los agentes acudieran pronto a la residencia, pues temía que alguien resultara herido. No obstante, por razones que se desconocen, ningún oficial llegó al apartamento. Las autoridades no tenían forma de saber que aquello no era el rutinario reporte del altercado entre una pareja, sino el punto culminante de una historia que pronto acaparó los titulares, tanto por la relevancia de los personajes involucrados, como por todos los acontecimientos que se desarrollaron a partir de esa noche. Horas más tarde, cuando Tom dormía en su cama, una desengañada y furiosa Jane tomó un bat de cricket y lo golpeó tan fuerte como pudo en la cabeza. Luego fue a la cocina por un filoso cuchillo y lo apuñaló repetidamente. Cuando vio el cuerpo ensangrentado de su novio sobre la cama y se dio cuenta de lo que había hecho, Jane no pidió ayuda ni intentó salvarlo, sino que abandonó rápidamente la escena. Tras salir del apartamento, contactó a su exesposo Christopher. Luego comenzó a enviar mensajes de texto a los amigos de Tom, preguntando si sabían algo de él, y dando a entender que le preocupaba el bienestar de su novio, pues alguien estaba intentando chantajearla. Después de eso, desapareció sin dejar rastros, pero sus mensajes generaron suspicacia entre los allegados del empresario, quienes llamaron a la policía. Al poco tiempo, el cuerpo sin vida de Tom, quien el próximo mes cumpliría 40 años, fue hallado en su habitación, en medio de un espantoso baño de sangre.
Enseguida las sospechas se posaron sobre Jane, quien no pudo ser localizada durante 2 días. Durante las 48 horas que estuvo desaparecida, la duquesa, para la que trabajó durante 9 años y a la que le unía cierto grado de amistad, hizo varios llamados públicos a su exempleada para que se entregara. Finalmente, el 20 de septiembre, poco antes de las 7 de la tarde, oficiales de la policía de Devon y Cornwall, que hacían labores de patrullaje, vieron el vehículo de Jane en el estacionamiento A38, cerca de Liskeard, en Cornwallis. Los uniformados reportaron luego que dentro del auto encontraron a la fugitiva, semi-inconsciente y en estado de angustia. La llevaron al hospital para que recibiera tratamiento, donde nuevamente salió bien librada de un presunto intento de suicidio. Del hospital la trasladaron a la sede policial local, a donde arribaron detectives de la zona metropolitana para entrevistarla. Jane les dijo a los investigadores que no tuvo nada que ver con el atroz asesinato del hombre que decía amar. Sin embargo, después del interrogatorio policial, Jane Andrews, de 33 años, fue arrestada y acusada del asesinato de Thomas Chrisman. Entre las evidencias que la incriminaron estaba el cuchillo usado para quitarle la vida a Tom, el cual fue recolectado en la escena. Las pruebas de laboratorio revelaron que además de la sangre de la víctima, tenía el ADN de Jane. Durante varios días el espantoso crimen del exitoso hombre de negocios y la detención de la exvestuarista de la duquesa de York como presunta responsable del hecho causaron gran revuelo en Reino Unido. La noticia ocupó los principales titulares de la prensa amarillista de ese entonces. Lo mismo ocurrió con el proceso judicial que se inició en abril de 2001 y se prolongó durante varias semanas en el Tribunal Central de lo Criminal de Old Bailey, en Londres. Jane se mantuvo bajo el escrutinio de la prensa y los paparazzi en cada llegada y salida del tribunal. La expectativa aumentó cuando se rumoró que la duquesa de York podría ser llamada a testificar en el caso, considerado uno de los crímenes pasionales más comentados de Gran Bretaña. Sin embargo, esto nunca ocurrió. La fiscalía retrató a Jane como una mujer fuera de control que asesinó a Tom en medio de un enfurecido ataque provocado por los celos y el resentimiento al ser rechazada. Para Harry y Bárbara, padres del empresario, fue devastador cuando la escucharon en la corte, tratando de inculpar a su hijo, a quien Jane, ansiosa por parecer una víctima y no una asesina, presentó como un hombre violento y abusivo. Según el testimonio de Jane, Tom tenía obsesiones sexuales en las que le obligaba a participar. La acusada citó un incidente de 2 años atrás, en el que supuestamente se rompió un brazo después de sufrir una aparatosa caída a raíz de un fuerte empujón que le dio Tom. También atribuyó su crimen al trauma de supuestos abusos que sufrió en su infancia. Sin embargo, el jurado no creyó en nada de lo que dijo, y el 16 de mayo de 2001, después de 12 horas de deliberaciones, Jane fue declarada culpable. Poco después, el juez Michael Hiam la condenó a cadena perpetua, con un mínimo de cumplimiento de 12 años. Jane, vestida de negro, permaneció en silencio mientras escuchaba la sentencia y no mostró mayores emociones, pero el veredicto fue desgarrador para sus padres, David y June Andrews, quienes lloraron amargamente cuando escucharon que la menor de sus hijos podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Después de cumplir 9 años de su condena en una cárcel con fuertes medidas de seguridad y tomando en consideración sus antecedentes psiquiátricos, la Fiscalía de la Corona decidió trasladar a Jane a la prisión de East Sutton Park
en Sutton Valence, Kent, Inglaterra, un recinto con medidas de seguridad reducidas. Esta decisión provocó el rechazo de los familiares de Tom, quienes consideraban que la justicia no fue lo suficientemente severa con su asesina. Lo que sucedió después mostró que los Chrisman tenían razones de sobra para preocuparse. Tras solo 2 días de haber ingresado al nuevo centro de reclusión, Jane intentó quitarse la vida. Luego de eso, evadió a los custodios y salió de la prisión sin ser vista. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en el bosque cercano al recinto carcelario, pero no encontraron rastros de la fugitiva. Temerosas de que Jane persiguiera a la familia de su víctima, las autoridades notificaron a los Chrisman y le recomendaron a Bárbara, la madre de Tom, quien para el momento tenía 81 años, que tomara precauciones por su seguridad. Pero aparentemente el objetivo del escape de Jane fue otro. Se informó que durante el tiempo que estuvo recluida, se había obsesionado con un hombre que la visitó varias veces en la cárcel. También hubo preocupación de que intentara huir al extranjero con el dinero que acumuló mientras estuvo presa, por el alquiler de su exclusivo apartamento. Se supo que tras fugarse, Jane se reunió con sus padres en un cementerio y se mantuvo oculta durante 2 días hasta que la policía la encontró junto a su familia en un hotel situado a pocos kilómetros de distancia. Enseguida fue devuelta bajo custodia, pero no se presentaron nuevos cargos por fugarse y no perdió la posibilidad de ser elegible para obtener la libertad anticipada en 2012. No obstante, cuando llegó el momento de la audiencia para optar al beneficio, su solicitud fue negada y debió permanecer en cautiverio. La familia Chrisman se esforzó para evitar que le concedieran la libertad anticipada cada una de las veces que Jane intentó el recurso. Sin embargo, luego de 3 años, el 21 de mayo de 2015, se anunció que Jane sería liberada. Finalmente, el 19 de junio de ese año, la exayudante de la duquesa de York fue excarcelada bajo licencia. Con miras a que la prisionera cumpliera la transición de la vida en la cárcel a la reinserción en la sociedad, se le ordenó permanecer en un albergue de libertad condicional. La noticia fue como un balde de agua fría para los parientes de Tom. Sus hermanos insistieron en que Jane representaba un peligro para la sociedad y condenaron enérgicamente la decisión. Pero nada pudieron hacer para evitar que la mujer volviera a las calles. Nuevamente las acciones de Jane confirmaron que las advertencias de los allegados a Tom estaban más que justificadas. En 2018, le revocaron la licencia y fue enviada a prisión, acusada de acosar a un hombre casado en el que estaba interesada. Aunque la investigación policial no encontró evidencia del presunto acoso, estuvo cerca de 1 año tras las rejas, hasta que finalmente fue liberada el 8 de agosto de 2019. Inicialmente se le puso la condición de que residiera en un albergue. Después de eso, es poco lo que se ha sabido de la vida de Jane, quien llegó a la cúspide como vestuarista y asistente de la polémica duquesa de York, Sarah Ferguson, y que llegó al foso por asesinar a sangre fría a su novio adinerado por negarse a convertirla en su esposa. Sin embargo, el caso volvió a ser motivo de titulares a principios del año 2021, cuando se anunció el estreno del documental Fergie's Killer Dresser, The Jane Andrews Story, que fue transmitido el 3 de marzo por ITV. La obra audiovisual retrató a Jane como una mujer obsesiva y celosa, incapaz de soportar el rechazo de sus novios ricos. El documental incluyó entrevistas inéditas con la familia, el psiquiatra de Jane y actores clave en la investigación policial y el enjuiciamiento. En ese tiempo fue nuevamente acosada por paparazzis y reporteros
que querían conocer su posición frente a lo expuesto en el documental. De hecho, se difundieron algunas fotos en las que una envejecida Jane apareció haciendo compras en Lincolnshire, donde reside actualmente. Aunque se negó a responder preguntas de reporteros, concedió una extensa entrevista a la periodista Julie Bindel, a quien le expresó su arrepentimiento por lo que le hizo a Tom. En cuanto al documental, le dijo estar aterrorizada por la reacción del público y expresó su deseo de escribirle a los Chrisman para pedirles perdón, lo cual le fue expresamente prohibido por la Junta de Libertad Condicional. Al día de hoy, Jane, de 55 años, se mantiene en el anonimato. Mientras que la asesina de Tom continuó con su vida fuera de prisión, la familia del exitoso hombre de negocios, amoroso hijo y hermano, no ha podido superar del todo las secuelas de la tragedia, pero ha aprendido a sobrellevar su ausencia. Su hermano Rick Chrisman, ahora de 71 años, dijo que a pesar de saber que no son la única familia que ha sufrido la pérdida de uno de sus miembros por un crimen violento, las circunstancias que rodearon el caso lo hicieron más terrible, pues en medio de su dolor, ellos debieron lidiar con todo el frenesí mediático que causó por la vinculación de la homicida con un miembro de la realeza británica. Rick, quien es propietario de un hotel en Solihull, está en la búsqueda de una editorial interesada en publicar el libro que desde hace años escribe acerca del caso. Para él, contar la historia de su hermano es una especie de catarsis después de todo lo ocurrido. La historia de la exvestuarista de la duquesa de York ha inspirado no menos de 5 documentales y episodios de series sobre crímenes reales, así como un sinfín de reportajes y entrevistas. El caso es una muestra de lo peligrosos que pueden resultar los problemas de salud mental cuando no son atendidos a tiempo. También es un recordatorio de que no importa cuán exitosos podamos llegar a ser, la tragedia puede tocar a nuestra puerta cuando menos lo esperamos, pues el mal manejo de las pasiones humanas y la violencia no conocen de raza, sexo, credo ni posición social. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!